En una operación sin precedentes desde el inicio del conflicto, las Fuerzas Armadas de Ucrania han cruzado la frontera internacional e ingresado directamente en la región rusa de Belgorod, desatando una nueva y peligrosa fase en la guerra. Fuentes tanto ucranianas como rusas han confirmado intensos combates en varias localidades fronterizas, mientras las fuerzas rusas parecen haber sido tomadas por sorpresa. Según informes preliminares, unidades ucranianas habrían penetrado hasta 15 kilómetros dentro del territorio ruso, tomando el control parcial de pequeñas aldeas y posiciones militares abandonadas en la confusión del repliegue ruso. El impacto psicológico y estratégico de esta incursión ha sido inmediato. La población civil en Belgorod ha comenzado a evacuar en masa, mientras que las autoridades regionales han declarado el estado de emergencia. A través de redes sociales y medios locales rusos se han difundido imágenes del caos, columnas de humo en el horizonte, sirenas antiaéreas sonando sin descanso y soldados rusos en retirada. Todo apunta a que la frontera, que durante años fue presentada por el Kremlin como un bastión infranqueable, se ha convertido ahora en una línea vulnerable, desmoronada por la ofensiva relámpago de Kiev. Expertos militares consideran que esta operación podría tener como objetivo no solo desestabilizar la retaguardia rusa, sino también enviar un mensaje claro al Kremlin, que la guerra ha dejado de ser un conflicto contenido en el Donbass y ha cruzado una línea simbólica y geopolítica al tocar suelo ruso de forma abierta. Mientras Moscú guarda silencio oficial sobre la magnitud de los enfrentamientos, el nerviosismo crece entre los ciudadanos rusos, que por primera vez sienten el conflicto directamente sobre su territorio. La invasión ucraniana en Belgorod representa no solo una audaz maniobra táctica, sino un giro narrativo en la guerra que podría cambiar drásticamente el curso de los acontecimientos. ¿Cómo responderá Rusia a esta humillación? ¿Estamos ante el inicio de una escalada directa en suelo ruso? La comunidad internacional observa con atención, mientras una nueva fase del conflicto parece haber comenzado. La ofensiva ucraniana en la región rusa de Belgorod no fue un acto improvisado, sino el resultado de una cuidadosa planificación y una estrategia militar que lleva meses gestándose en la sombra. Según fuentes cercanas al Ministerio de Defensa de Ucrania, la operación habría sido llevada a cabo por unidades especiales combinadas del Cuerpo de Voluntarios Rusos, la Legión Libertad para Rusia y fuerzas regulares ucranianas, quienes habrían aprovechado una debilidad crítica en el dispositivo defensivo ruso a lo largo de la línea fronteriza. La incursión comenzó durante la madrugada, bajo condiciones climáticas adversas que dificultaban la vigilancia aérea rusa. Usando vehículos ligeros, drones de reconocimiento y apoyo artillero de precisión, los atacantes irrumpieron en varios puntos de la frontera, especialmente en los sectores de Graivorón, Shebekino y Borisovka. En pocas horas, tomaron por sorpresa a los destacamentos fronterizos rusos, muchos de los cuales, según testigos, abandonaron sus posiciones sin oponer resistencia significativa. La reacción rusa ha sido caótica. A pesar del despliegue urgente de unidades de la Guardia Nacional y fuerzas del Ministerio del Interior, los enfrentamientos se han intensificado en las últimas 48 horas. Las tropas rusas intentan contener la avanzada, mientras evacúan a los civiles hacia zonas más seguras, lo cual ha generado embotellamientos y escenas de pánico en varias ciudades del óblast. La infraestructura local, ya debilitada por ataques previos con drones, no ha podido resistir el impacto del conflicto directo. Al mismo tiempo, medios independientes rusos han empezado a cuestionar la preparación del Kremlin para una guerra prolongada en su propio territorio. Videos que muestran columnas de humo, carreteras bloqueadas y soldados rusos visiblemente confundidos se han viralizado.
provocando críticas incluso entre sectores tradicionalmente afines al gobierno. Además, la tensión se ha trasladado a Moscú, donde el presidente Putin convocó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional para evaluar la situación. Analistas internacionales señalan que esta ofensiva podría marcar un punto de inflexión en el conflicto. No se trata solo de una penetración militar, sino de un golpe simbólico contra la narrativa de invulnerabilidad que el Kremlin ha promovido desde el inicio de la guerra. Ucrania ha logrado proyectar fuerza más allá de las líneas tradicionales del frente, demostrando que puede hacer tambalear incluso el aparato militar en su propia casa. La irrupción de las fuerzas ucranianas en la región de Belgorod no solo ha dejado una profunda huella en el plano militar, sino que también ha sacudido los cimientos psicológicos y políticos de la Federación Rusa. Por primera vez desde el inicio de la invasión a gran escala, en 2022, la guerra ha cruzado formalmente la frontera hacia territorio ruso con una ofensiva terrestre de envergadura, rompiendo un tabú que hasta ahora se había mantenido, incluso en los momentos más críticos del conflicto. En términos estratégicos, esta operación representa un triunfo simbólico para Ucrania, al demostrar que no solo es capaz de resistir, sino también de atacar con precisión y audacia en el corazón del sistema defensivo ruso. Ha expuesto vulnerabilidades significativas en las defensas fronterizas del Kremlin, evidenciando fallos en inteligencia, logística y capacidad de respuesta. Para una potencia como Rusia, que ha construido gran parte de su narrativa interna en torno a la seguridad y la fortaleza de sus fronteras, este revés constituye una herida difícil de ocultar. Además, esta ofensiva tiene implicaciones políticas internas. La creciente frustración entre los ciudadanos rusos, muchos de los cuales han sido directamente afectados por los ataques en Belgorod y otras zonas limítrofes, se suma al descontento por la movilización forzosa, la prolongación del conflicto y la censura mediática. Aunque el aparato de propaganda intenta minimizar los hechos, los canales alternativos y las redes sociales han hecho imposible ocultar la magnitud del desastre. La narrativa de una operación militar especial se desmorona a medida que el conflicto se convierte en una guerra real, visible y sentida en el interior del país. Para Ucrania, este avance envía un mensaje contundente a Moscú y al mundo. El país no solo defiende su territorio, sino que también está dispuesto a cambiar las reglas del juego, golpeando puntos neurálgicos del enemigo cuando sea necesario. No se trata únicamente de recuperar el Donbass o Crimea, sino de reconfigurar el equilibrio de poder en toda la región. Este movimiento también busca presionar a los aliados occidentales para mantener e incluso incrementar el apoyo militar, demostrando que cada ayuda recibida puede traducirse en acciones concretas con alto impacto. El futuro inmediato es incierto. Rusia podría responder con represalias masivas, intensificar los bombardeos o incluso decretar un estado de guerra formal, lo que tendría consecuencias graves a nivel internacional. Pero lo que ya no puede revertirse es el cambio de escenario. El conflicto ha entrado en una nueva etapa, más impredecible, más extendida y con riesgos aún mayores. Lo que comenzó como una defensa desesperada en 2022, hoy se transforma en una ofensiva estratégica capaz de quebrar la frontera misma de la Federación Rusa. El tablero ha cambiado, y con él, las reglas de esta guerra cada vez más global y devastadora. En apenas 47 segundos, el equilibrio estratégico en la frontera rusa se desmoronó. No fue una gran ofensiva terrestre ni un bombardeo masivo. Fue un solo avión, 2 bombas inteligentes y una ejecución quirúrgica que dejó atónita a la defensa rusa. Un MiG-29 ucraniano, armado con municiones guiadas francesas, AASM Hammer,
cruzó el espacio aéreo de Belgorod, lanzó su carga sobre un centro de tropas ruso en Kosinka y desapareció sin dejar rastro, antes de que los sistemas de respuesta de Moscú pudieran siquiera activarse. Fue más que un ataque, fue una declaración de guerra de nueva generación. Las imágenes satelitales y los datos de inteligencia revelan que el impacto destruyó el edificio desde el interior en solo 16 segundos, eliminando un punto clave de reagrupamiento de fuerzas rusas. La precisión del ataque, sumada a la rapidez de la retirada del caza ucraniano, ha sido calificada por expertos como una de las operaciones tácticas más limpias y eficaces desde el inicio de la guerra. Pero lo más inquietante para el Kremlin es que este golpe no llegó solo. Horas después, un enjambre de drones ucranianos, Sky Viper M-Sogint, vehículos de fabricación nacional con capacidades furtivas, alcanzó infraestructuras energéticas en Volgogrado a más de 250 kilómetros de la línea de contacto. Casi al mismo tiempo, drones Phantom XM lanzaron una serie de oleadas coordinadas contra el complejo de investigación Progress en Tambov, considerado una joya tecnológica rusa. La secuencia fue devastadora. El núcleo de control de misiles de la instalación quedó reducido a escombros. Analistas occidentales, incluido el general retirado estadounidense Ben Hodges, afirman que lo que está ocurriendo ya no es simplemente una defensa extendida por parte de Ucrania, sino la implementación activa de una doctrina de ataque profundo que está reconfigurando el campo de batalla. Desde Kaluga hasta Volgogrado, las fuerzas ucranianas están llevando el conflicto directamente al corazón de la infraestructura militar rusa. La alta representante de la UE, Kaja Kallas, no lo pudo expresar con mayor contundencia. Si no apoyamos a Ucrania ahora, más vale que empecemos a aprender ruso. No fue una metáfora, sino una advertencia clara. La guerra ha cambiado de rostro, y Ucrania ya no juega a la defensiva. Ahora destruye desde dentro. La operación que tuvo como epicentro el poblado ruso de Kosinka marca un hito en la evolución táctica de la guerra moderna. Según fuentes militares ucranianas, el ataque fue meticulosamente preparado durante semanas, tras el monitoreo constante de las comunicaciones rusas mediante inteligencia de señales, SIGINT. Los analistas ucranianos interceptaron indicios de que en ese centro, aparentemente civil, se estaban reagrupando soldados rusos heridos y agotados provenientes del frente de Yarkov. Esa información fue clave para transformar lo que parecía un edificio de descanso en un blanco legítimo de alto valor estratégico. El caza MiG-29, modificado para portar armamento occidental, despegó desde una base no especificada del este de Ucrania. Equipado con bombas inteligentes AASM Hammer, de origen francés, capaces de corregir su trayectoria mediante guía inercial y GPS, cruzó el espacio aéreo ruso a baja altitud, bajo el umbral de detección de los radares tradicionales. En tan solo 47 segundos, el piloto ejecutó una maniobra precisa, liberó ambas bombas sobre el objetivo y giró en ángulo cerrado, desapareciendo del radar incluso antes de que las defensas aéreas rusas pudieran activar sus sistemas. La estructura fue completamente destruida desde dentro, como lo muestran imágenes obtenidas por satélite, y más de 20 militares rusos habrían muerto en el ataque. El Kremlin no ha emitido un comunicado oficial detallado, pero medios locales hablan de un incidente sin precedentes que ha sacudido la moral de las tropas desplegadas en la región. Y mientras el mundo aún analizaba los segundos de la operación aérea, otro frente de ataques se abría a cientos de kilómetros. En Volgogrado, drones Sky Viper M-Don de desarrollo nacional y tecnología furtiva alcanzaron instalaciones críticas de refinado de combustible. Estos drones, con autonomía de hasta 250 kilómetros,
lograron ejecutar su misión sin ser detectados, evidenciando un salto tecnológico en la capacidad de ataque profundo de Ucrania. Pero quizás el golpe más simbólico fue el asestado en Tambov, el complejo de investigación y desarrollo Progress, donde se desarrollaban sistemas de control de misiles, fue blanco de un ataque en 3 oleadas por parte de drones Phantom XM. Las imágenes filtradas muestran el colapso completo de los hangares centrales y de la sala de servidores, paralizando las capacidades tecnológicas de una instalación considerada clave para la industria militar rusa. Expertos del Pentágono y del centro DCS, Defense Conflict Studies, coinciden en que estas acciones no solo representan una escalada bélica, sino el despliegue de una nueva doctrina ucraniana de guerra asimétrica ofensiva, basada en velocidad, precisión y desorientación del enemigo. Ya no se trata de mantener líneas defensivas, sino de trasladar el teatro de guerra a lo más profundo del territorio enemigo, generando confusión, pérdidas materiales y psicológicas que puedan desestabilizar el mando ruso. Todo indica que la estrategia ucraniana está siendo perfeccionada con apoyo técnico de inteligencia occidental, pero ejecutada de forma autónoma. No estamos ayudándoles a pelear, ellos nos están enseñando cómo se pelea hoy, declaró el general retirado Ben Hodges. La frase resuena en los pasillos de la OTAN y en las capitales europeas, mientras se multiplican las voces que exigen reforzar el apoyo militar a Kiev. Mientras tanto, la defensa rusa, sorprendida y superada, parece haber entrado en una fase de repliegue táctico y silencio institucional. Los ataques han dejado al descubierto una vulnerabilidad estructural que, de no corregirse, podría comprometer incluso la seguridad de regiones interiores del país. La serie de ataques ejecutados por Ucrania no solo ha sacudido las estructuras militares rusas, sino que ha reescrito las coordenadas estratégicas del conflicto. La incursión relámpago del MiG-29, la destrucción del centro militar en Kozinka, los golpes certeros en Volgogrado y la aniquilación tecnológica en Tambov componen un mapa de acción que va más allá de lo simbólico. Es un mensaje directo al Kremlin y al mundo. El tiempo de contención ha quedado atrás. Ucrania ha demostrado que posee no solo voluntad, sino también capacidad para llevar la guerra al corazón mismo del aparato militar ruso. Estas operaciones han tenido un efecto dominó inmediato. Internamente, Rusia se enfrenta a un nuevo tipo de amenaza. La guerra ya no está limitada a las provincias del este de Ucrania ni a los cinturones fronterizos, sino que avanza hacia sus propias ciudades industriales, infraestructuras críticas y complejos científicos. La sensación de seguridad que Moscú prometía a su población empieza a resquebrajarse. Las redes sociales rusas, censuradas pero activas en canales alternativos, han estallado con mensajes de pánico, especulación e indignación. La censura oficial no puede ocultar los incendios, las explosiones y las evacuaciones. En el plano internacional, las consecuencias también se hacen sentir. El éxito de estas acciones ucranianas ha revitalizado el debate en las cancillerías europeas y en la OTAN sobre el tipo de apoyo que merece Kiev. Si antes se hablaba de defensa y contención, ahora se plantea con seriedad la posibilidad de proporcionar capacidades ofensivas de largo alcance que permitan consolidar este nuevo paradigma operativo ucraniano. La declaración de Kaja Kallas, advirtiendo que Europa debe reaccionar o prepararse para perder su soberanía cultural y política, no fue una hipérbole, sino un llamado urgente. Sin embargo, este avance no está exento de riesgos. Moscú podría responder con represalias masivas, intensificar sus bombardeos o incluso recurrir a nuevas fases de movilización. El dilema geopolítico se intensifica. Cuanto más eficaz sea Ucrania atacando en profundidad,
más probable será que el Kremlin intente escalar el conflicto para recuperar la iniciativa. Pero lo cierto es que el conflicto ha entrado en una nueva etapa. El modelo de guerra ha evolucionado. Drones furtivos, inteligencia de señales, operaciones quirúrgicas y maniobras relámpago están reemplazando la guerra de trincheras. Y en ese nuevo terreno, Ucrania ha demostrado no solo adaptación, sino innovación. Ya no se trata de resistir, ahora se trata de desmantelar, desde dentro, al adversario. La historia recordará estos 47 segundos no como un simple ataque, sino como el punto de quiebre de una guerra que ya no tiene líneas fijas. A partir de ahora, el mapa cambia, y con él, todo el curso del conflicto. Esta vez no sonaron las sirenas, no hubo alarmas estridentes ni cámaras oficiales transmitiendo el pánico. El lenguaje de la guerra abandonó las calles y se refugió en frecuencias desconocidas, en señales mudas, en una calma inquietante que paralizó a Moscú. Por primera vez desde el inicio del conflicto, la capital rusa se sintió realmente vulnerable bajo su propio cielo. Y lo más revelador, el Kremlin, símbolo de poder imperturbable, se sumió en un silencio absoluto. Durante la madrugada, casi 200 drones ucranianos fueron lanzados en oleadas perfectamente sincronizadas, en lo que ya es considerado como el asalto aéreo no tripulado más complejo y masivo jamás dirigido contra Moscú. No fue simplemente un ataque, fue una demostración de que Ucrania ha pasado de una guerra convencional a una doctrina mucho más sofisticada, una guerra de algoritmos, de colapsos digitales y parálisis psicológica. La estrategia no apuntó a destruir edificios, sino a desactivar los reflejos automáticos de la defensa rusa, a borrar las líneas de comunicación, a dejar sin habla al poder. Los sistemas S-400 y Pantsir, tradicionalmente eficaces contra amenazas puntuales, fueron superados por la inteligencia artificial que guiaba los drones a diferentes altitudes, velocidades y trayectorias, saturando los radares y forzando errores en la defensa. La coordinación digital fue tan precisa que se lograron sabotajes simultáneos en distintos cuadrantes del espacio aéreo moscovita, haciendo imposible una respuesta centralizada. En minutos, los principales aeropuertos, Vnukovo y Domodedovo, suspendieron vuelos, cancelaron operaciones y cerraron pistas. El cielo de Moscú quedó en un inédito silencio total. Pero el golpe más profundo no fue el físico, fue el simbólico. El Resonant Strike, como ya lo denominan algunos analistas, deshabilitó uno de los centros de comunicaciones de alta frecuencia más importantes de Rusia, pieza clave en la arquitectura de mando militar y control aéreo. La confusión se extendió entre los mandos intermedios y las autoridades civiles. Durante días, ni el Kremlin ni el alcalde Sergei Sobyanin emitieron declaraciones. En un país acostumbrado al control narrativo absoluto, el silencio fue más estruendoso que cualquier explosión. Y mientras tanto, la población, acostumbrada a recibir siempre un relato oficial, comenzó a preguntarse en voz alta, ¿por qué nadie dice nada? En redes sociales, foros clandestinos y canales cifrados, crece una sensación de vacío, de desprotección, de que algo se ha roto en el centro del sistema. Porque esta vez, Ucrania no solo atacó con drones, atacó los sentidos, la percepción de invulnerabilidad, la confianza ciega en el Estado. Fue un asalto al alma misma de Moscú. El campo de batalla ya no está en las fronteras, está en los cielos de la capital y, sobre todo, en la mente de quienes la habitan. La noche del ataque no fue una más en la capital rusa. Sin previo aviso, sin alertas públicas y sin anuncios oficiales,
comenzó lo que hoy muchos expertos definen como un nuevo tipo de guerra, una ofensiva algorítmica, diseñada no para destruir edificios, sino para colapsar sistemas, confundir al mando y provocar un shock psicológico masivo en el corazón de Rusia. Según fuentes occidentales y ucranianas, el operativo fue ejecutado en múltiples fases y con una precisión sin precedentes. Aproximadamente 200 drones, entre ellos modelos de largo alcance modificados con software evasivo y tecnología de vuelo automatizada, fueron lanzados desde diferentes puntos en Ucrania e incluso desde zonas no especificadas, lo que hace pensar en una posible red clandestina de plataformas móviles de lanzamiento. Las aeronaves no tripuladas se dividieron en oleadas que operaban a distintas altitudes y frecuencias, confundiendo los sistemas de defensa aérea rusos, diseñados principalmente para responder a ataques masivos pero unidimensionales. El corazón del ataque no fue físico, sino digital. La diversidad de los patrones de vuelo y la manipulación de señales electrónicas provocaron fallos intermitentes en los sistemas S-400 y Pantsir, saturando sus radares y generando respuestas erráticas. Algunos misiles interceptores fueron disparados en vacío, otros fallaron sus trayectorias, y varios drones lograron atravesar el cordón defensivo sin ser detectados hasta el último momento. Este tipo de desorientación, según analistas militares, forma parte de una nueva doctrina aplicada por Ucrania, conocida como guerra de redes y reflejos, donde el objetivo es colapsar la capacidad de reacción del enemigo, más allá del impacto físico. La consecuencia directa fue la parálisis del espacio aéreo moscovita. Las terminales de Vnukovo y Domodedovo cesaron operaciones en cuestión de minutos. Aviones comerciales fueron desviados a aeropuertos de emergencia en Kursk y Nizhny Novgorod. El silencio sobre Moscú fue literal. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, los cielos de la capital estuvieron completamente vacíos, no por seguridad, sino por incertidumbre total. El momento más crítico ocurrió cuando uno de los enjambres de drones logró alcanzar y desactivar el nodo central del sistema de comunicaciones de alta frecuencia conocido como Resonit, un complejo ubicado en la periferia de Moscú que, según informes filtrados, sirve como eje de coordinación entre defensa aérea, mando militar y sistemas civiles de emergencia. Con la caída temporal de este centro, se generó un vacío informativo que impidió a las fuerzas rusas coordinar respuestas eficaces. Oficiales medios y regionales actuaron sin órdenes claras, y varias unidades fueron obligadas a desconectar sus equipos por temor a que estuvieran comprometidos electrónicamente. A todo esto se sumó un detalle inquietante: la ausencia de narrativa oficial. Ni el Kremlin ni el Ayuntamiento de Moscú emitieron declaraciones públicas durante más de 48 horas. No hubo comunicados, ruedas de prensa ni explicaciones. En su lugar, una incómoda ausencia llenó el espacio informativo, alimentando la ansiedad ciudadana. Las redes sociales rusas, aunque censuradas, mostraban a moscovitas grabando los cielos, buscando respuestas, preguntando en voz baja qué estaba ocurriendo realmente. En ese silencio institucional, se instaló una verdad aún más perturbadora. Ucrania no solo había atacado la infraestructura física, sino que había hecho temblar la arquitectura simbólica del poder ruso. El ataque no dejó monumentos destruidos ni cadáveres en las calles, pero sí sembró la idea de que Moscú, con todo su poderío nuclear y su aparato represivo, ya no es intocable. Lo ocurrido en Moscú no fue simplemente una incursión aérea más, fue una operación diseñada para quebrar la seguridad psicológica de una capital acostumbrada a observar el conflicto desde lejos, como si la guerra solo habitara en mapas, fronteras distantes y pantallas controladas. Con esta ofensiva silenciosa,
Ucrania no solo sobrepasó los límites físicos del espacio aéreo ruso, penetró en los límites mentales de una sociedad que por primera vez percibió que la amenaza ya no viene del exterior, sino que se esconde, callada y precisa, sobre su propio cielo. La estrategia aplicada por Ucrania, la combinación de saturación tecnológica, guerra electrónica y parálisis narrativa, ha marcado un antes y un después en la evolución del conflicto. Ya no se trata únicamente de enfrentamientos militares convencionales. Ahora hablamos de una guerra de percepción, información y sistemas, donde el objetivo ya no es solo destruir estructuras, sino derribar los pilares invisibles que sostienen el control, la confianza pública y la autoridad del Estado. El hecho de que los principales líderes rusos, incluido el presidente Putin, optaran por el silencio durante días tras el ataque, resulta tan elocuente como alarmante. En una sociedad acostumbrada al relato oficial como única fuente válida de verdad, la ausencia de ese relato es percibida como una grieta. Y en esa grieta se cuela el miedo. ¿Qué tan profundo fue el ataque? ¿Cuán vulnerables son realmente las defensas rusas? ¿Dónde está el poder cuando más se lo necesita? Mientras tanto, el ciudadano moscovita común se enfrenta a una nueva realidad. Aeropuertos cerrados sin explicación, sistemas de alerta silenciados, defensas aéreas que fallan y un Estado que no responde. Las preguntas se acumulan y la narrativa oficial ya no basta para contener la ansiedad colectiva. Algunos empiezan a dudar, otros a cuestionar, muchos a desconfiar. Desde el punto de vista geopolítico, esta operación también envía un mensaje claro a Occidente. Ucrania no es solo un país en defensa, sino un actor con capacidad ofensiva, inteligencia táctica y dominio tecnológico suficiente como para desafiar incluso a la capital del enemigo. Y lo hace sin necesidad de bombardear rascacielos ni lanzar misiles balísticos. Lo hace apagando radares, confundiendo redes, paralizando terminales y dejando al enemigo sin palabras. Para Moscú, el golpe ha sido simbólico, pero letal. La guerra ya no está a cientos de kilómetros. Ahora es local, digital y emocional. El nuevo campo de batalla no tiene trincheras, sino frecuencias. No se mide por ciudades conquistadas, sino por sistemas caídos y silencios impuestos. Y ese silencio, el más inquietante de todos, aún se escucha en las calles, los aeropuertos y los pasillos del poder ruso. Porque esta vez lo que cayó no fue un edificio, fue la certeza.